Muy buenas tardes. Autoridades, representantes de las entidades sociales, personas expertas, académicos, personal técnico, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este quinto Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, no solo los que están en la sala, sino aquellos que nos están siguiendo en este momento pues desde sus casas o desde sus lugares de trabajo online. Primero, permítanme también que exprese mi gratitud, ¿no? Mi gratitud personal por la oportunidad de compartir esta jornada, ¿no? Es un placer y es un privilegio, lo vivo como tal, como ciudadana y como periodista. Así que muchísimas gracias. Antes que nada, algunas cuestiones prácticas. Creo que ya todo el mundo sabe que hay unos auriculares, unos receptores para traducción español-inglés que estaban ahí en el vestíbulo, así que todo el mundo, supongo que el que lo necesite lo habrá cogido, si no está ahí. Y aquellas personas que están siguiéndonos desde sus casas tienen también, a través de la aplicación Zoom, en el entorno virtual pueden buscar el idioma que más les convenga. También recordar los hashtags, que los tenemos por aquí, en algún momento van a volver a aparecer, que son Europa con derechos y el otro es libres de pobreza. Así que, creo que podemos difundir de una manera realmente eficaz y eficiente, aprovechando la tecnología, a todos aquellos que no les haya sido posible acercarse hasta aquí. Vamos a empezar ya, entonces, este espacio de diálogo y de reflexión que, EAPN España nos brinda hoy, ¿no? Diálogo y reflexión entre la administración pública, el mundo académico, el personal técnico, como digo, y por supuesto entre las entidades y las redes del tercer sector. Y en un momento tan significativo como este, ¿no? Porque tenemos las elecciones europeas a la vuelta de la esquina y no podemos olvidar que el 9 de junio lo que salga de las urnas va a configurar claramente el futuro de la democracia en Europa, ni más ni menos, ¿no? Y como bien sabemos, no es nada infrecuente encontrarnos la creencia errónea y extendida de que, pobreza y exclusión social, ¿qué tendrán que ver con los ricos países europeos, ¿no? Por eso es tan importante, reflejar, mostrar la realidad, ¿no? Y explicar, ¿no?, cómo en la Unión Europea no solo hay pobreza, sino que es un problema grave, que es estructural, que es multidimensional y que surge del actual sistema, ¿no?, de organización social. Así que hoy y mañana, en esta cita en Madrid, se analizarán las políticas europeas, los mecanismos de ámbito internacional, las estrategias a nivel estatal y se debatirá asimismo la adaptación, ¿no?, al ámbito nacional. Y ha dicho todo esto, si os parece, y vamos a tutearnos, ¿no?, puesto que estamos entre amigos, el primer grupo de intervenciones. Así que, para abrir este grupo, voy a dar también una pequeña instrucción, un recordatorio. El tiempo por interviniente es entre 7 y 9 minutos por exposición y voy a pedir que, que se hable con un cierto sosiego, ¿no?, para facilitar la labor, ¿no?, de la interpretación. Estoy tratando de aplicármelo a mí misma, que los que ya me conocéis ya sabéis que hablo muy deprisa. Exigencias de los minutos preciosos de televisión. Así que voy en primer lugar a rogar a Alberto Durán que suba hasta el atril en su calidad de vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11, que hoy nos acoge en estas instalaciones y que le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Así que, Alberto. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Señor Nicolás Schmit, comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales. Señor ministro Pablo Bustingüí, armador ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Carlos Usías, presidente de EAPN, amigo Carlos, y EAPN Europa. María Canal Fontcuberta, consejera económica de la REPER de la Comisión Europea en España.
a todos vosotros, amigos también de la Junta Directiva de EAPN España, presidente del Grupo Social 11, que me ha encargado que haga esta bienvenida. Están ustedes en la Fundación 11. Fundación 11 es la parte del Grupo Social 11 que se encarga de acoger, de ser la casa del mundo de la discapacidad en España. Aquí pasan muchas cosas buenas para la discapacidad, también tenemos algunas que otras preocupaciones de vez en cuando, pero pasan muchas cosas buenas. Se gestan 12.000 empleos cada año, más o menos, para personas con discapacidad. Se gestan muchos conceptos que luego asumimos en la vida ordinaria, como es la accesibilidad universal o la lectura fácil. Hay muchos conceptos que luego se van desarrollando en el ámbito de la discapacidad en España que han tenido un periodo de gestación en esta casa. En esta misma casa reside físicamente el Observatorio Europeo de la Accesibilidad, que precisamente fue un encargo de la Comisión Europea a la Fundación 11 y que tratamos de sacar adelante, tratando de apoyar para que en Europa no existan barreras, ¿no? Y que Europa sea un continente en donde todas las personas tengan una oportunidad de desarrollarse sin discriminación. Una barrera es una forma de discriminar, nada más y nada menos. Como decía, pasan muchas cosas, siguen pasando muchas cosas también en nuestro país. Hoy en el Consejo de Ministros iba una propuesta para modificar el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, precisamente en una consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo, de Justicia Europeo, respecto a Tribunal de la Unión Europea, respecto a la extinción automática de un contrato laboral por el hecho de ser reconocida una discapacidad, cuestión que efectivamente el Tribunal Europeo ha dictaminado que entra en colisión con la Directiva de no discriminación en el empleo y que, por lo tanto, el Estatuto de los Trabajadores debería de modificarse. Hoy va a Consejo de Ministros, esperemos que en los próximos días en el Parlamento eso se acabe convalidando. Pasan muchas cosas en la discapacidad, pero la discapacidad en este país ha decidido participar, no estar sola, sino participar en el movimiento del tercer sector, del tercer sector de acción social, ha decidido participar en la economía social, ha decidido vertebrar conjuntamente y formar parte de EAPN, porque, aparte porque EAPN se lo merece y EAPN lo hace muy bien y tiene una agenda política muy importante para muchas personas vulnerables en este país y en Europa también, lo hacemos también porque la discapacidad, la combinación de discapacidad y pobreza es enorme, ¿no? Es enorme y tremendamente demoledora, ¿no? Cuando una persona con discapacidad tiene más probabilidades de ser pobre y una persona pobre tiene más probabilidades de por malos cuidados, acabar adquiriendo una discapacidad. Por lo tanto, hay una conexión en el mundo de los vulnerables, hay una conexión, hay una agenda política común a las personas vulnerables. Nuestro ministro y nuestro ministerio lo sabe bien y creo que es un acierto que podamos trabajar juntos unidos en pro de una agenda política en España y en Europa para construir ese pilar social de Europa. Eso también nos sentimos llamados desde el Grupo Social 11 a ser unos humildes constructores, junto con otros muchos más, de una Europa con un gran pilar social, que es lo que realmente diferencia a un continente. No solamente tener autoridad moral se tiene por tener leyes justas que luego se cumplan. Eso es lo que da a un continente autoridad moral y es el faro que decían antes, que se comentaba antes en la rueda de prensa que se estaba dando. Muchísimas gracias. Esta es su casa, la Casa de Discapacidad. Ojalá vengan ustedes muchas veces y nunca por condición de discapacitado, pero si vienen, aquí serán bien tratados, y en el Grupo Social 11 tendrán su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente de la ONCE. Y ahora llega el momento de pasar el mensaje que nos ha enviado el comisario de Empleo y Derechos Sociales, comisario europeo, y Nicholas Schmid. Lo vamos a ver en la pantalla. Buenos días. Good morning. Let me first congratulate European Anti-Poverty Network Spain on the 20th anniversary of its refoundation. This milestone represents 20 years of dedicated work to support vulnerable individuals and amplify their voices on important issues.
Thank you for your tireless efforts and happy birthday. The EU's goal for 2030 is to reduce the number of people at risk of poverty or social exclusion by at least 15 million, including 5 million children, compared to 2019. All member states have committed to national targets to help achieve this goal. Around 1 in 4 children in the EU are at risk of poverty, and more than 1 in 10 workers face poverty despite being employed. And this is unacceptable. The Commission has delivered important initiatives in recent years covering social protection and social inclusion. Let me mention in particular the Minimum Wage Directive, the Council recommendation on minimum income, the Council recommendation on the Child Guarantee, the Care Strategy, and the European Platform to Combat Homelessness. But further progress is needed. We must continue to support a social investment approach to social policies and the welfare state. A more systematic use of distributional impact assessments can improve transparency and support member states in better policy making. We can also promote innovative practices through support for the social economy. The Commission's ambitious action plan to boost the social economy is already being implemented on the ground. Sustainable and quality employment remain the best way out of poverty and social exclusion. The Commission just launched a call for proposals with a budget of 23 million from the European Social Fund Plus to help EU member states develop new methods of combating long-term unemployment and helping people back to the labour market. We must bring back those who have been marginalised, especially over generations, and to ensure that all children can thrive. We must provide individuals of all ages the chance to take on new challenges in their working lives, while strengthening safety nets for those who fall through the cracks. But as policymakers, we cannot achieve this ambition alone. We need your help. That is why it is so important to involve civil society in policymaking and evaluation in a whole society approach. Dear participants, together we must work towards a new economic model focused on the well-being of people, as growing inequalities weaken our social fabric and our political stability. Thank you for being our partner in this important endeavor. Ahora, por favor, al atril, María Canal Foncuberta, consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España. Señor ministro, presidente de la APN en Europa, en España, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11, autoridades, amigas y amigos, muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer el privilegio que supone participar en la inauguración de este quinto Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social. Lo acaba de recordar el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, en su intervención. Hoy es un día de celebración y un día para el agradecimiento. Conmemoramos 20 años de la existencia de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza. 20 años aportando conocimiento sobre las causas de la pobreza, promoviendo una mayor eficacia y eficiencia en las acciones para combatirla,
facilitando colaboración entre entidades públicas, privadas, a todos los niveles y generando espacios en los que las personas que viven una situación de pobreza o de exclusión pueden hablar por ellas mismas y presentar sus propias demandas, sus propias propuestas. Por todo este trabajo, os damos hoy las gracias. A los que estáis aquí y a tantísimas personas que desde tantos rincones de España y de Europa habéis contribuido a esta labor desde el anonimato. Lo hemos visto, el reto es inmenso. En la Unión Europea, en nuestra Europa, hay 25,3 millones de personas con nombre y apellidos, como recordaba hace nada Carlos, es decir, el 21,6% de la población que se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Un riesgo que con más frecuencia tiene rostro de mujer y que afecta en mayor medida a niños y jóvenes. En el 2022, una quinta parte de los hogares de la Unión en la que hay hijos menores está en riesgo de pobreza o exclusión. De cada 10 trabajadores, lo ha repetido también el comisario, más de uno, a pesar de tener empleo, ha de afrontar este riesgo. En una Unión que tiene como finalidad el bienestar de sus pueblos, que quiere combatir la exclusión social, la discriminación, fomentar justicia y protección sociales y la protección de los derechos del niño, esta situación no es aceptable. La Comisión Europea, que ahora finaliza su mandato, lo inició recalcando que no queríamos dejar a nadie atrás. La Cumbre Social de Oporto, en mayo del 2021, fue un punto de inflexión en la construcción de una Europa social. Esa cumbre subrayó el mensaje de que no cabe una economía fuerte, resiliente y competitiva sin una sólida protección e inclusión social. Desde entonces se han hecho muchos esfuerzos para colocar la dimensión social en el corazón de todas las políticas de la Unión Europea. ¿Qué objetivo concreto nos hemos marcado? Que dentro de 6 años, en el 2030, hayamos reducido el número de personas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social en al menos 15 millones. Y en esa cifra queremos ver incluidos por lo menos 5 millones de niños. Un reto compartido con los Estados miembros que a menudo han ido incluso más allá en su ambición. Desde entonces, desde el 2021, la Unión Europea se ha puesto manos a la obra para hacer del Pilar Europeo de Derechos Sociales, proclamado solemnemente en Gotemburgo en el año 2017, una realidad tangible. Lo ha hecho a través de una serie de iniciativas y dedicando una buena parte de su presupuesto a este fin. Creo que podemos decir con satisfacción que a lo largo de este mandato hemos avanzado hacia una Europa social fuerte que proteja a las personas. Algo que, por cierto, un reciente barómetro confirma que es importante para 9 de cada 10 personas en la Unión. Se han adoptado la Directiva sobre salarios mínimos, la recomendación del Consejo sobre la renta mínima, la recomendación del Consejo sobre la garantía infantil, la estrategia de cuidados, la Plataforma Europea para combatir el sinhogarismo. Pero todavía queda mucho por hacer. Y me remito a las cifras que se han citado al inicio. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar para seguir avanzando? No me corresponde a mí adelantar las prioridades de los que hayan de llegar después de las elecciones europeas, pero sí que podemos recordar algunas que tenemos ya. La implementación y puesta en marcha efectiva de toda la normativa aprobada, que ya se ha citado,
Unas políticas que deben estar en continua evaluación, en colaboración con la sociedad civil, para asegurarnos de que continúan siendo eficaces para alcanzar los objetivos que las justifican. Las prácticas innovadoras son una herramienta útil también para lograr este objetivo. En ese afán innovador, el mejor socio es, sin duda, la economía social. El ambicioso plan de acción de la Comisión Europea para impulsarla ya está siendo aplicado. Una innovación que también encuentra apoyo en el presupuesto de la Unión Europea. Por citar algunos ejemplos, en España, el Plan de Recuperación y Resiliencia, financiado con el paquete Next Generation EU, ha servido para poner en marcha una serie de proyectos piloto, 34 para itinerarios de inclusión, vinculados al ingreso mínimo vital por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también proyectos para colectivos vulnerables, que en estrecha colaboración con el tercer sector han buscado recabar evidencia de qué intervenciones son las que permiten ayudar con mayor eficacia. Otro ejemplo que también se ha citado, con apoyo del Fondo Social Europeo Plus, se acaba de convocar un presupuesto de 23 millones de euros para propuestas para encontrar nuevos métodos para encontrar una solución al desempleo de larga duración. Porque necesitamos tenerlo claro, un empleo sostenible y de calidad va a ser siempre la mejor manera de salir de la pobreza y la exclusión social. Para lograr un modelo económico que verdaderamente tenga a la persona en su centro de gravedad, debemos seguir aplicando un enfoque de inversión social a todas nuestras políticas. Invertir en las personas jamás puede ser visto como un despilfarro. Es más, invertir en las personas es la mejor manera de mitigar, por ejemplo, la mano de obra, la escasez de mano de obra de capacidades a la que se enfrentan hoy en día tantas empresas y que constituye un gran problema para nuestra competitividad y nuestro potencial de crecimiento. Por poner un ejemplo, al ofrecer a los niños que se encuentran en una situación de pobreza o exclusión escuelas infantiles gratuitas, comida sana, acceso a actividades extracurriculares, una asistencia sanitaria de calidad, apoyo a la crianza para sus padres, se les está ayudando a escapar de un destino que podía parecer inevitablemente de exclusión y a la vez se gana a futuros miembros activos de nuestra sociedad y del mercado laboral. Nuestro enfoque debe ser integral. Por ello es importante integrar la lucha contra la pobreza y contra la exclusión en toda intervención pública. Una herramienta muy útil para ello es un uso más sistemático de la evaluación de impacto distributivo. Ante cualquier propuesta, preguntarnos cómo se puede mitigar cualquier efecto negativo que pueda tener y cómo podemos reforzar los efectos positivos económicos y sociales de la propuesta. Es evidente que nuestro viaje hacia una Europa más justa, más inclusiva, todavía no ha terminado. Se trata de una empresa de conjunto en la que todos tenemos un papel que desempeñar. Como recuerda la Declaración Institucional de la ULP de abril del 2024, que prepara la futura Agenda Social para el periodo 2024-2029 y confirma ese deseo de hacer del Pilar Europeo de Derechos Sociales la brújula de la política social de la Unión Europea para los próximos años, la lucha contra la pobreza y la inclusión social son dimensiones fundamentales de un estado de bienestar. Porque nuestra Europa nunca podrá dar por cumplida su misión hasta que toda persona haya recibido la oportunidad de poder dar lo mejor de sí mismo ante los retos de un mundo laboral en continua transición y, cuando lo requiera su circunstancia, recibir todo el apoyo necesario para poder construir su vida con dignidad. En este día de aniversario, que no es más que un hito en ese camino, a todos los que sois compañeros de trayecto y protagonistas de la tarea,
os damos las gracias. Gracias, consejera. Invito ahora al presidente de APN España y APN Europa a que suba hasta aquí y ocupe su turno de palabra. Carlos Usías Dorado. Gracias. Gracias, Rosa María, por estar aquí con nosotros y siempre es un placer contar contigo. Pues la verdad que muchas gracias. Gracias, Alberto. Alberto Durán tiene un vicio y es que nos dice siempre que esta es nuestra casa. Cualquier día se la expropiamos porque estamos aquí siempre y la verdad que nos atiende perfectamente. Muchas gracias, Alberto, y a la ONCE y a la Fundación ONCE por todo vuestro trabajo y desde luego por vuestro cariño y apoyo, que es muy, muy importante, ¿no? María, gracias por supuesto por estar con nosotros. Hay que tener en cuenta que en políticas europeas la Comisión Europea tradicionalmente ha sido una aliada del tercer sector. Vamos a ver después de las elecciones lo que pasa, pero vamos, en principio ha sido así y queremos agradecerte a ti, pero trasladarlo también al mucho trabajo que se ha venido haciendo y demás, lo cual no quiere decir que pensemos que queda mucho por hacer y que hay que hacer mucho más, ¿no? Y, ministro, gracias por estar aquí con nosotros una vez más, porque en poco tiempo que llevas en el Ministerio ya nos hemos visto algunas veces y estamos trabajando de una manera intensa. No vaya a ser que se me vaya a olvidar, y no quiero que el ministro se vaya con ese problema de que se me haya olvidado, tenemos que poner en marcha la estrategia de lucha contra la pobreza en España. Es necesario operativizarla cuanto antes y llevarla adelante, por muchos motivos. En primer lugar, es que si tengo que leer aquí no puedo mirar allí. Bueno, puedo mirar pero no ver, ¿no? Además tengo que quitarme las gafas, ¿no? Estamos, en primer lugar, como os ha comentado antes, estamos en un momento delicado. En un momento delicado en términos mundiales, en términos europeos, pero también expectantes, ¿no? A términos europeos estamos hablando de las elecciones europeas que se hacen cada 5 años, ¿no? Y esto significa una consulta a la ciudadanía. Tradicionalmente hay poca participación, aunque el último barómetro nos decía que esa participación iba a aumentar, porque parece ser que los ciudadanos europeos como que ven más cercana a la Unión Europea, como que ven más necesaria la Unión Europea y como vamos, que hemos tenido una crisis que si no llega hasta la Unión Europea no sé yo cómo lo hubiésemos podido afrontar, ¿no? En el ámbito que tiene que ver con todo el tema de las vacunas, de cómo se han hecho determinado tipo de actuaciones y sobre todo cómo las decisiones que se han tomado diferentes a la de la crisis financiera, porque, permitidme la expresión, sé que no es académicamente muy correcta y demás, pero las decisiones que se tomaron en la crisis financiera de 2010-2014 se parecen como un huevo, una castaña, a las que se han tomado con la crisis de la COVID-19 y las que se han tomado como consecuencia de la guerra de Ucrania y la posterior crisis energética y de subida de precios que hemos tenido. Si se hubiesen tomado las mismas medidas, en estos momentos los procesos de desafección de la ciudadanía con respecto a las instituciones, el peligro de nuestra democracia sería mucho mayor y también tendríamos unas peores situaciones de pobreza y exclusión en toda Europa. Tendríamos un mundo peor del que tenemos en estos momentos. Se han tomado medidas que hemos visto que funcionan y que podrían funcionar mucho mejor si las hiciésemos mejor y más estructurales. Por lo tanto, tenemos que caminar en esa dirección. También estamos viendo que muchas veces se crea cierto desasosiego en la ciudadanía porque hay compromisos que contraen las instituciones que luego no se cumplen. Los Estados miembros se comprometieron con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que se ha hecho referencia en intervenciones anteriores, que pocas veces oímos a unos administradores, gobiernos autonómicos, nacional, europeo, hablar de ello, aunque es verdad que con la crisis de la COVID-19 esto se ha acentuado, se ha hablado más y ha venido bien, pero hay que poner medidas para que esto se cumpla. Se comprometió la Unión Europea y se comprometieron los Estados miembros, casi todos los Estados miembros, a cumplir los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, que poco se habla de ella, pero son compromisos contraídos y que, si se cumpliesen, nos beneficiarían a la inmensa mayoría de la ciudadanía.
Luego, también hemos firmado en España, por ejemplo, la Carta Social Europea y sus adendas y demás. Qué bien nos vendría que se cumplan a rajatabla. Esto es más obligatorio, por lo tanto, caminaremos más rápido en esa dirección. Esto es importante. Que si se hace algo, si se dice que se va a hacer algo, se haga. Y a ser posible que se haga bien, por supuesto. Y para eso estamos dispuestos a colaborar las entidades sociales. Porque eso tiene que ver con nuestra democracia. Porque no puede haber una democracia con unos niveles de desigualdad grandes. No puede haber democracia plena con unos niveles de pobreza inasumibles. Y eso tenemos que afrontarlo. Y por lo tanto, la democracia está unido a algún término que ahora está un poco denostado por algunos, que es la justicia social. Necesitamos justicia social. Mayor justicia social. Porque es verdad que la justicia social tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con los servicios sociales, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con las pensiones, tiene que ver con las rentas mínimas, tiene que ver con las políticas económicas y las políticas fiscales. ¿Y esto qué significa? Pues que tiene que ver con ayudar a los autónomos, tiene que ver con apoyos a las empresas para que sean sostenibles, tiene que ver con el apoyo a los agricultores para que el cambio climático no les afecte de una manera draconiana, tiene que ver con la transición justa que significa que si se cierran unas minas tenemos que buscar alternativas justas a esa ciudadanía, tiene que ver con el apoyo a empresas para que puedan hacer una transición hacia elementos menos contaminantes, tiene que ver con mejorar la vida de la inmensa mayoría de la ciudadanía de este país, de la Unión Europea y del mundo. Eso es justicia social. No es una cosa de pobres para los pobres, es una cosa de la ciudadanía para los ciudadanos, para las personas. Y tiene que ver con nuestros derechos, tiene que ver con los derechos de la inmensa mayoría y tiene que ver con estar en contra de que prime la ley de la jungla. Tiene que ver con que nos cuidemos todos, nos cuidemos en comunidad, para que todos en comunidad vayamos avanzando. Y es más, y es verdad, que si queremos justicia social tenemos que cuidar especialmente a los más vulnerables, no porque seamos especialmente buenos, aparte de que porque es justo, es porque automáticamente cuando hacemos este cuidado conseguimos que las personas se activen y se activen de una manera positiva y seamos todos, o seamos mucho más a remar en una misma dirección. Eso es la justicia social. Y para que exista justicia social, para que todos nos cuidemos, para que consigamos que todos estemos mejor, necesitamos una fiscalidad justa, una fiscalidad donde nadie se escaquee, permitidme la expresión, aunque no sea muy académica tampoco. Necesitamos renovar ese pacto social que decíamos habitualmente hace ya unos años. Y mirad, esto puede sonar para los no creyentes, puede sonar a humanismo puro y duro. Pues sí, la tradición europea es humanista, pero a los que son creyentes también suena a amarás al prójimo como a ti mismo, que es uno de los 2 grandes mandamientos que encierran los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por lo tanto, si eres cristiano o si eres humanista, aunque no seas creyente, estamos hablando en la misma dirección. Necesitamos trabajar en esa dirección. ¿Por qué? Porque necesitamos poner en marcha políticas europeas que vinculen a los ciudadanos, que le lleguen a los ciudadanos, que los ciudadanos la sientan. Y para eso es verdad que ha sido un avance el tener una comunicación de rentas mínimas, se ha recordado ahora. Pero nosotros seguiremos luchando y seguiremos apretando porque queremos una directiva europea de rentas mínimas, que sea con una renta digna para las personas, porque ese dinero no va a ir a parar a un fondo en Suiza ni se lo van a gastar en un yate, va a ir directamente al consumo y a dinamizar la economía desde la base. Eso es dar dinero al bolsillo del contribuyente, al bolsillo del ciudadano por la base, y eso ayuda a la economía a la que no se deslocaliza y, por supuesto, mejorar y asegurar unos procesos de vivienda digna. En estos momentos, en la Unión Europea y especialmente en España, vemos que la vivienda es un elemento de empobrecimiento de las personas, de empobrecimiento de las familias, y necesitamos tomar medidas más rápidas, porque es verdad, y hay que reconocerlo, que se ha aprobado la ley de vivienda, que a ver si la ponemos en marcha, tenemos planes de vivienda que verdaderamente han cambiado el sentido de lo que se hacía anteriormente, pero también vemos
cada una de las medidas necesitan de tiempo. Las viviendas no se construyen en 2 meses, ni en 6 meses, ni en 1 año, sobre todo si va con el procedimiento administrativo habitual. Pues entonces, si estamos en el procedimiento administrativo, pues se construirán cuando Dios quiera, ¿no? Aproximadamente, 1 año arriba, 1 año abajo. Pero sí es verdad que podemos tomar otras medidas que tienen que ver con el control de alquileres, que tienen que ver en cómo protegemos a determinados sectores y colectivos, sobre todo en el ámbito joven. Y aquí permitirme un pequeño inciso. Hago muchos meandros en el discurso, disculpad. Cuidado con enfrentar a sectores de la población. No es verdad y no podemos consentir que se nos diga que para apoyar a los jóvenes tenemos que fastidiar a los jubilados. No se puede consentir ese mensaje. Tenemos que actuar con el tema de las pensiones, tenemos que conseguir que también desaparezca la pobreza en la tercera edad. Tenemos un sistema que hay que mejorarlo, pero que está funcionando en el ámbito de la tercera edad. No fastidiemos eso para no arreglar ninguna otra cosa, porque alguien se cree que los recursos que se retiren del ámbito de pensiones se van a dirigir automáticamente a los jóvenes. No lo van a hacer. A los pensionistas, a las personas jubiladas, le van a quitar al contado y en efectivo el dinero, y a los jóvenes los van a animar y a dar ánimos para pagarles en futuro, es decir, cuando dejen de serlo. Por lo tanto, tenemos que hacer medidas, el plan de garantía infantil, pero que tiene que ser mucho más ampliado, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con la calidad de los empleos. ¿Desde cuánto vamos a seguir tolerando que se diga que por ser joven tienes que ganar un empleo que te tenga por debajo del umbral de la pobreza? ¿Pero eso por qué? ¿En base a qué razonamiento estamos tolerando ese tipo de mensajes? Porque si los tenemos por debajo del umbral de la pobreza, serán pobres y ya está. Por lo tanto, tenemos que actuar. Y los jóvenes con el tiempo serán adultos, pero mientras que son jóvenes también viven y tampoco quieren ni deben estar en situación de pobreza. Tenemos que hacer esa transición justa de la que tanto hablamos y eso necesita recursos. Y claro, perdonad que no entre en más temas de las propuestas que llevamos, que yo creo que ya muchas y muchos la conocéis. Los recursos. En la Unión Europea, la inmensa mayoría de los países, bueno, permítame otro meandro, otro inciso, la vergonzosa Carta de los 15 pidiendo que externalicemos los sistemas de control de las personas migrantes que llegan a la Unión Europea. No solamente es una barbaridad, es que es indigno. Pero bueno, veremos a ver, que después del pacto de inmigraciones, pues veremos a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, dicho esto, tema de presupuestos. La inmensa mayoría de los países de la Unión Europea en estos momentos no quieren aumentar el presupuesto de la Unión Europea, no quieren aportar más. Ponen muchas pegas a que se creen impuestos europeos, que es una manera de no aumentar tampoco el presupuesto. Al mismo tiempo, nos dicen que tenemos que aumentar los gastos de defensa, que se van a aumentar. Ya os digo yo que tontería que nos cuadremos en eso. Entonces, y ya hemos visto que hay gente que, como se da cuenta de esto, que no son tontos, y lo hacen bien, los agricultores se han movilizado. Solamente se han movilizado para evitar que llegue determinado tipo de productos a Europa o para que no les toquen la PAC, que es el 33% del presupuesto. Si no tocamos la PAC, que nadie se atreve a decir que la va a tocar. Si vamos a aumentar los gastos de defensa, si no vamos a aumentar el presupuesto, ni vía contribuciones de los países, ni vía impuestos, eso se llama recortes. Esos son recortes del otro 66% del presupuesto. ¿Dónde están los fondos europeos, el Fondo Social, el FEDER, el FEADER? De eso es lo que estamos hablando en estos momentos en Europa. Y si queremos tener políticas inclusivas, políticas de derechos, políticas de reconocimiento de derechos, de apoyo a la ciudadanía, y queremos cumplir con nuestros compromisos, necesitamos poner los instrumentos necesarios. Y es verdad que nos hace falta legislaciones.
pero mucha legislación sin presupuesto, poquito vamos a conseguir. Tenemos que trabajar en esa dirección. Esto no es neutro. Esta batalla no es neutra. Es una batalla importante. Me preguntaban esta tarde, en una entrevista que me hacían, si soy optimista para el futuro. Pues depende de lo que hagamos, porque el futuro no está escrito. Depende de lo que luchemos y de cómo luchemos y de lo que digamos. Y en algunas cosas podremos tener éxito y en otras a lo mejor no. Pero si desde luego damos la batalla por perdida o no sabemos en lo que estamos luchando, entonces sí que tendremos un futuro negro. Pero soy optimista, creo que con todas y todos vosotros, con la experiencia de las personas con experiencia en pobreza, con el trabajo que se está realizando desde instituciones, con el trabajo que podemos conseguir de las universidades y demás, podemos conseguir el tener un futuro mucho mejor. Y, señor ministro, para eso necesitamos al Gobierno, no solamente al Ministerio, que sabemos que estáis trabajando denodadamente, aparte para esta estrategia que he comentado, para muchas otras estrategias que en estos momentos son necesarias, que tienen que ver con discapacidad, con la comunidad gitana, que tienen que ver con el sinhogarismo, etcétera. También el coordinarse con otros ministerios con el tema del ingreso mínimo vital, con la necesidad de mejorar las políticas de vivienda, como he dicho, el tema de la transición justa. Pero esto es una política de gobierno. Y necesitamos un gobierno que se preocupe de esto. Necesitamos gobiernos autónomos que se preocupen de esto. Y necesitamos una Unión Europea que se preocupe de todos los habitantes de la Unión Europea, incluidos los 95 millones de personas que tenemos en pobreza y exclusión social en la Unión Europea. Muchas gracias y buen congreso. Por último, solicito al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustín de Ullamador, que por favor finalice este grupo de intervenciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Estaba pensando antes de subir que no deja de ser paradójico celebrar 20 años de lucha contra la pobreza, porque habla bien de vosotros y vosotras, habla bien de vuestro tesón y de saber permanecer en el lado correcto, habla mal de la respuesta que hemos dado a este problema que 20 años después sigue ahí y sigue siendo, si no tan acuciante, quizá incluso más. Preparando un poco esta intervención, pensaba en una cita de Jacques Delors, que dice así, dice: para que la Unión Europea funcione, se necesita solidaridad que una y cooperación que refuerce. Hay motivos, si uno quiere ser optimista, en el pasado reciente, para encontrar indicios que puedan permitirnos pensar que podemos profundizar en esa dirección. El Pilar Europeo de Derechos Sociales, el Pacto Verde, los esfuerzos para avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, la respuesta que se le dio a la crisis de la pandemia, prefiguran una idea de lo que podría ser, de a qué podría parecerse una Europa social, una Europa que realmente se tomara en serio, que realmente pusiera en el centro de la agenda democrática las cuestiones de justicia, de igualdad, de bienestar, de derechos humanos. Pero hay un salto muy importante de esa idea de Europa, o de esos prolegómenos de una idea de Europa, con el análisis de la realidad de nuestra Europa social hoy en día. Se han dado las cifras, 95 millones de ciudadanos y ciudadanas, se dice pronto, 95 millones, casi un 22% de la población en riesgo de pobreza o de exclusión social, un 26% de nuestros conciudadanos y conciudadanas aquí en España. No son solo datos inaceptables, no son solo el resultado de problemas de gestión o de políticas fallidas, son emergencias democráticas de primer orden y de primera magnitud, de las que deben depender nuestras prioridades y nuestros valores, y que dependen también, a la vez, de nuestras prioridades y de nuestros valores. Quiero incidir en esa ambivalencia de nuestra experiencia reciente. Los fondos Next Generation, el Fondo de Recuperación en Europa,
supuso un cambio de paradigma para la recuperación económica. Eso es algo indudable. Una dotación que superaba con creces el presupuesto anual europeo, algo que parecía inimaginable apenas unos años antes. Una financiación basada en endeudamiento conjunto, un anatema de todos los principios de la política económica de la Unión. Un despliegue que hizo evidente que la movilización política y social que vivió el continente la década anterior sirvió, que no fue en vano, que la salida de la crisis no tenía que pasar, como se nos había dicho, por la austeridad, ni por los recortes, ni por el desmantelamiento de servicios públicos o de derechos esenciales de la ciudadanía, como habíamos sufrido en la cita anterior, sino que podía pasar, en línea con esa cita de Delors con la que he empezado, por una respuesta expansiva, social, cooperativa, solidaria. Creo que los resultados están ahí. Y España tiene mucho de lo que enorgullecerse por cómo se han hecho las cosas desde entonces. Creo que sobre esa base tenemos la obligación de construir un paradigma diferente para la política económica, para la política social y para la política europea. Por tanto, creo que el punto de partida es desafiante, creo que debe partir de un ejercicio realista de análisis de dónde estamos, pero tiene que ser también alentador. A pesar del contexto en el que vivimos, a pesar de la acumulación de formidables crisis una detrás de otra, a pesar de las dificultades que hemos vivido en este país, hemos conseguido que se reduzca la desigualdad hasta el punto más bajo de nuestra serie histórica. Y hay datos que resumen con todas las dificultades en qué se ha traducido esto. Con la pandemia, nuestro PIB cayó casi un 11%, 10,7%. Y la renta media por persona en España cayó 23 euros. En la crisis de 2008 a 2013, la caída del PIB fue del 9,2%. La disminución de la renta media fue de 927 euros. Esto debe servir para constatar que el enfoque de protección social, de inversión pública y de cooperación mutua que se empezó a esbozar en 2020 funciona y que con él se puede construir una economía más equitativa, capaz de ofrecer protección y apoyo a la ciudadanía, incluso en tiempos de adversidad. Creo que hemos dado con una fórmula que funciona. Ahora, y este es el reto de esta legislatura, si la legislatura anterior tuvo que servir para demostrar que se podía afrontar una crisis de esa magnitud según un paradigma diferente, sin tener que sacrificar derechos sociales ni servicios públicos, creo que la tarea para esta legislatura debe ser abordar las desigualdades estructurales que son la principal fuente de división social en nuestro país y la principal amenaza a nuestras democracias. Creo que el mandato que tiene este Gobierno pasa por ahondar en ese enfoque, por garantizar que las políticas públicas consagren derechos sociales universales para toda la ciudadanía, no solo en tiempos de crisis, sino en tiempos de normalidad. El paradigma de la protección social que heredamos del siglo XX era un paradigma que estaba centrado en el empleo, en la inclusión a través del empleo y que reservaba la protección social para aquellos casos en los que por vejez, por enfermedad, por incapacidad no se pudiera trabajar. Ahí viene cada vez que dicen la mejor política social es el empleo. Bueno, se refieren a ese modelo. Pero estamos en un tiempo que responde a otros desafíos. Estamos a las puertas de una revolución industrial con la inteligencia artificial que aún no sabemos qué sectores va a someter a profundas reestructuraciones, a procesos de sustitución de trabajo por tecnología. El otro día me contaban que uno de los países que está más preocupado con la revolución de la inteligencia artificial es la India, porque lo apostó todo precisamente a la formación de un ejército de desarrolladores de software que han conseguido centralizar toda la revolución digital en ese país y han apostado el crecimiento y el desarrollo en gran medida a ese sector estratégico. Bueno, si la programación se hace con inteligencia artificial, ¿qué va a hacer la India con ese modelo? Estamos en un tiempo de crisis climáticas que va golpeando sectores económicos uno detrás de otro. Lo hemos visto con los agricultores porque ha hecho mucho ruido, pero está pasando constantemente y en todas partes y somos incapaces de prever dónde va a estar la crisis siguiente. No podemos afianzar el futuro de la cohesión social y del bienestar de nuestras sociedades a un modelo que dependa de que ante coyunturas de crisis tengamos los mecanismos para reaccionar. Tenemos que evolucionar hacia un modelo del bienestar para el siglo XXI que pase por derechos universales, por sociedades que sean capaces de garantizar unos mínimos de existencia en dignidad, unos mínimos de libertad, de igualdad y de bienestar al conjunto de su ciudadanía
y que financie esos derechos universales por medio de un sistema fiscal justo y redistributivo. Esa es la causa en la que está el Ministerio de Derechos Sociales, esa es la batalla que estamos dando. Eso se traduce en actuaciones muy concretas, como tiene que ver la reforma y la mejora del ingreso mínimo vital, como tiene que ver la propuesta que hemos lanzado para la adopción de la prestación universal por crianza de 200 euros al mes hasta los 18 años, con el objetivo de reducir la pobreza infantil a la mitad en España. Y eso vertebra el conjunto de nuestras actuaciones. Yo no quiero engañar a nadie, esta es una batalla difícil, pero es la batalla que hay que dar. Y en eso va a estar este ministerio, dentro y fuera del Gobierno. Termino con una última idea que también ha sobrevolado y también se ha mencionado. Esto no solo es necesario para defender la democracia, también es la única manera de defender la paz. En un momento en el que la guerra se cronifica a las puertas de Europa, en los 5 continentes en el que aumentan los conflictos, la violencia, los desplazados, las violaciones masivas de derechos humanos, solo la construcción de una Europa social, solo la construcción de un modelo de sociedad del bienestar que sea capaz de asegurar certidumbre, estabilidad y confianza a la ciudadanía puede evitar que esa deriva militarista, belicista, que esa carrera armamentística y que el auge de fuerzas antidemocráticas y reaccionarias acabe llevándose por delante las conquistas de un siglo XX que fue trágico, pero que cada vez más amenaza con quedarse corto ante los desafíos que afrontamos en el XXI. Así que con ese espíritu y con el deseo de que sigáis otros 20 años más peleando, pero no para erradicar la pobreza porque sea algo que hayamos conseguido, os deseo que tengáis un excelente congreso, os agradezco la invitación y os invito a que utilicéis el Ministerio de Derechos Sociales como un aliado en vuestras causas. Muchas gracias y que tengáis un excelente congreso.